Vamos a hablar del maravilloso mundo del láser vascular. Láser vascular en el cual nos vemos inmersos, yo creo que todos, no solamente los profesionales que cuentan con los dispositivos estándares de Herbio, pero debemos todos estar relacionados con el manejo de este tipo de dispositivos para poder encontrar resultados sobre un patrón. No os voy a aburrir hablando. He dicho que queríamos que esto sea, buenos días, que sea eminentemente práctico. No os voy a aburrir hablando de lo que es la teoría de un neodimio, que sabéis que es maravilloso y tal, y se puede aplicar varias cosas, pero sí dejaros tres mensajes importantes sobre el neodimio YAG. El primero, que es el láser más utilizado en medicina en el mundo, ¿vale? Para muchas cosas se utiliza el láser de neodimio YAG. En medicina, para diferentes campos, no solamente a nivel lipolítico, también a nivel vascular, a nivel de depilación. No nos olvidemos que esta parte del mundo que se depila tiene un fototipo bajo, pero hay una parte muy grande, en la India, en Asia, que tiene un fototipo alto y que no pueden utilizarse productos que aquí, por ejemplo, se utilizan. Por otro lado, con respecto a la tercera aplicación más importante, está siendo un láser tan dado a la utilización de forma múltiple, tiene un carácter tan estable que su aplicación en mucosas, por ejemplo, se está introduciendo de forma progresiva. Con los años vamos a ver aplicaciones interesantes con respecto al neodimio, por tanto, os insto a familiarizaros con ella. Bueno, siempre os presento, cuando os doy formaciones a vosotros, una cosa muy importante con la cual nos tenemos que relacionar, porque hoy vamos a hablar de parámetros. Muchos de vosotros tenéis dudas respecto al uso de este tipo de terapias a nivel paramétrico, pero siempre os digo, lo importante es conocer lo que estamos haciendo. La fluencia, que duda cabe, la energía que utilizamos es muy importante, pero lo que marca realmente el equilibrio en el tratamiento láser vascular es cuánto tiempo le expongo yo a ese láser para poder conseguir mi objetivo. Mi objetivo, y siempre os lo comento a vosotros, es no generar coagulación. Si yo provoco coagulación intravascular, estoy fracasando en el tratamiento vascular. Mi objetivo es conseguir la temperatura adecuada para promover un cambio proteico a nivel de la capa íntima vascular y que ésta a su vez se vaya colapsando, ¿no? Entonces es importante que reconozcamos que la clave del éxito en el tratamiento vascular está aquí, en saber manejar muy bien y de forma correcta y además de forma variable la duración de los pulsos. Por supuesto, el tamaño del spot influye. Y la cuarta, es la última más importante de todas, también en el caso del vascular. Doctores, en el tratamiento vascular tenemos que acoplarnos a la velocidad a la que se mueve la circulación. Es el único procedimiento donde la circulación toma un protagonismo importante y vuestro target, vuestro objetivo se está desplazando. Si yo quiero promover un calentamiento a nivel intravascular basado en absorción por el complejo E, por el elemento rojo, debo promover un acoplamiento en los disparos para favorecer que ese calentamiento posterior sea susceptible de facilitarme el colapso de lo que yo estoy haciendo. Es tan fácil como practicar. Cuando tengáis un láser vascular, lo que tenéis que hacer es crear líneas rojas tortuosas y empezar a disparar. Acoplarlos a ese 1,5 hercio, ese 2,0 hercio, para poder hacer un tratamiento de forma correcta. Sin duda, el tamaño del spot para alcanzar el vaso es fundamental. Tenemos que saber a qué profundidad estamos trabajando. Si yo utilizo un spot de forma correcta, un spot pequeño, también sabré que la capacidad de penetrabilidad que tiene mi spot no va a profundizar suficientemente bien. Tendré que modificarlo, adaptarme a la profundidad. ¿Cómo me adapto a la profundidad? Porque yo ahí no tengo un ecógrafo en el momento de estar trabajando. ¿Cómo lo sé? Básicamente por los colores que transmiten. Es decir, un vaso para mí no es un misterio si sé identificar los colores. Los colores que me dan, cuanto más oscuro se va volviendo, más profundo es. Por tanto, tengo que adaptarme también al tamaño del spot para ganar esa profundidad, alcanzarlo de forma segura. Y ya me está dando una pauta de mi tratamiento vascular. Al que se le ocurra conseguir el éxito con un solo diámetro, está equivocado. Tendrá que utilizar diferentes diámetros porque los vasos no tienen una característica lineal. Los vasos son arbóreos y se van introduciendo a la circulación profunda, por tanto me debo adaptar a ellos. Es importante que reconozcamos eso para poder corregir problemas de adaptación. Tan malo es que yo use un spot grande para
intentar alcanzar algo superficial. ¿Por qué? Porque el láser tiene una capacidad transmisiva muy importante. Si yo penetro de forma correcta, llevándolo con un diámetro grande, lo más probable es que el vaso superficial ni lo toque. Y eso lo podéis comprobar. Cogéis el dispositivo, le dais el parámetro que pensáis y no lo va a coger para nada la parte superficial, va a ir directamente al profundo. Y viceversa, si yo cojo uno pequeño y tengo el vaso aquí, lo más probable es que no lo alcance. Mensaje importante, el vaso debe ser tratado con el spot adecuado. Si no utilizamos el spot adecuado, tenemos un problema. Pero la clave del láser vascular está aquí, en la duración del pulso, en lo que utilizamos en milisegundos para poder corregir el defecto que estamos produciendo. Cuando estudiamos láser de forma inicial, sabemos que lo más importante de todo esto es adaptarnos a la extensión del elemento que queremos calentar. Si pensamos, por ejemplo, me gusta mucho la analogía con respecto a la cocina, si pensamos en un filete, jamás podré cocer un filete si utilizo una sartén durante 10 segundos. Se hará un poquito, pero no se conseguirá todo el resultado. Imaginaos si también nos pasamos, ¿qué hacemos? Nos coagulamos demasiado, nos vamos fuera de ello. Tenemos que ser precisos para poder conseguir el efecto que estamos buscando. El dispositivo con el que contamos tiene la capacidad de poder variar esa duración y podernos llevar, pero nosotros tenemos que adaptarnos a ello. Por tanto, lo importante de reconocer esto es saber cuándo tenemos que disminuir y cuándo tenemos que aumentar. Esto que está escrito aquí lo vamos a ver ahora en las fotografías y en la aplicación de los parámetros que vamos a dar. Por supuesto, la energía. Si yo quiero conseguir mi resultado, tengo que usar la energía adecuada. La afluencia que se expresa en julios por centímetro cuadrado la tengo que adaptar. Si tengo un vaso que me está diciendo que de por sí no tiene presión adecuada, no le puedo dar tanta energía. Porque si yo le provoco un calentamiento a un vaso flácido que pongo aquí, que no está conduciendo de forma apropiada, lo más probable es que el calentamiento que haga sea tan grande que no solamente provoque una coagulación, sino que lo rompa. Y entonces tenemos un problema de exceso. A eso me refería con que la selección correcta de la energía debe adaptarse a la profundidad, a la característica del vaso, al diámetro que yo sospecho de ese vaso cuando es profundo, y tengo que saber trabajar con los spots adecuados. Fijaos qué importante a la hora de seleccionar el parámetro, porque yo le puedo decir ahora mismo a Leticia, usa un 120, 4 milisegundos, perdón, 10 milisegundos, 10 hercios o 5 hercios. Y me va a decir, Leticia, vale, bien, pero ¿para qué sirve todo eso? Lo importante es saber qué es lo que está ocurriendo en cada situación y en cada momento. El resumen sería este: cómo usamos el tamaño, con la duración, con la energía para poder corregir ese elemento que yo quiero controlar. Acordaos siempre en el tratamiento del láser vascular, nuestro enemigo probablemente es más astuto que nosotros, porque el vaso es tortuoso, se va generando diferentes niveles de profundidad y yo me tengo que adaptar a ello. Yo tengo que ser y tengo que tener herramientas. Hoy quiero que salgáis con 3 o 4 herramientas que podéis utilizar perfectamente para poder abordarlo de forma correcta. Porque yo tengo que evitar esto. Esto es un fracaso terapéutico. Yo no tengo que provocar trombos, nunca. Y si los provoco, debo drenarlos. Debo hacer esto, intentar utilizar un elemento punzante y provocar su drenaje de lo más rápido posible. Porque ya no porque esto va a provocar un posible embolismo, no, sino porque detener la circulación ahí puede provocar una circulación paralela microscópica, puede provocar que este fenómeno oxidativo sea caldo de cultivo de cualquier tipo de infección. Entonces debemos trabajar a nivel cutáneo de forma rápida para poder conseguir resultados espectaculares, ¿no? Aquí perfecto. Fijaos qué bonito, esto me encanta mostrar. Ahora mostraré fracasos también, ¿vale? Esto es muy interesante, estamos mostrando aquí cómo, fijaos en este caso, este tipo de lesión, cuando os encontréis este tipo de lesión que se llama coronal, veis aquí como estos vasos dilatados y un área que no tiene un trastorno vascular, pensad en que hay un problema circulatorio muy importante, porque si no, no generaría este área avascular, ¿de acuerdo? Hay una insuficiencia muy grave. La solución es trabajar progresivamente. Mirad los diámetros. Vamos trabajando primero unos diámetros, luego otros diámetros. Vamos podando el árbol. Y nunca os lo planteéis en una sesión.
Hablad con el paciente. Esto es un trabajo lento para conseguir un buen resultado. Además, debemos dejar el intervalo correcto entre sesión y sesión para que la piel se recupere. Por tanto, debemos ser cuidadosos para corregir este fenómeno, para que mi paciente 3 años después vuelva y tenga la misma característica de eficacia de mi tratamiento. Y esto es lo que yo le digo siempre a mis amigos que pinchan. Digo, pues muéstrame tu foto a los 3 años, a ver cómo está esa pierna. Y probablemente muchos de ellos no me la muestren porque la paciente ya se ha ido a hacer el láser de forma correcta. Pero, esto es una broma, no hay ningún pinchador aquí, ¿no? Lo normal es que esto dure, y esto es lo que yo quiero traer como segundo mensaje. Uno de los tratamientos más eficaces en el tratamiento vascular es mostrar al paciente que si corregimos, a pesar de una insuficiencia vascular importante, podemos mantener el tratamiento, el resultado, podemos facilitar el resultado. Las imágenes son muy importantes, esta la subí ayer, fijaos cómo tratamos, es muy importante que sepamos la dirección en la cual dirigimos los láseres. Mirad en este caso, trabajando con el spot de 2, finamente podemos conducir de forma adecuada y cerrar, ¿vale? ¿Cuál es mi endpoint ahí? Porque claro, yo veo cómo se cierra, veo cómo se está cerrando de forma progresiva. ¿Qué es lo que debo saber ahí? Acordaos, no solamente que se vaya, una vez que pase el tiempo, porque tenéis al paciente ahí unos minutos, revisad nuevamente la zona. Si se ha reabierto, es probable que tenga una circulación paralela, habrá que retocar. ¿Cuántas veces podemos retocar en un solo tratamiento? 3, nunca más de 3. Por encima de 3 asumimos un riesgo muy importante a nivel cutáneo, por tanto debemos ser cautos. Muy bien, empezamos con los casos. Me estaba resistiendo a poner los parámetros porque de alguna forma me interesa que me digáis vosotros, que muchos de vosotros tenéis experiencia ya en el tratamiento, pero quiero deciros una cosa muy importante con respecto a este tratamiento. Características fundamentales, nunca hagáis todo a la vez, nunca. Trabajamos un área, luego trabajamos otra y luego trabajamos otra. ¿Por qué? Porque la piel, cuando sobrecargamos la energía, puede provocar daño cutáneo importante. En este caso, demasiada inflamación puede promover ciertos estados atróficos. Esta paciente requirió 4 sesiones para tener un buen resultado. Luego lo podéis complementar, si queréis, el rash que queda, o con neodimio, o con IPL, o con lo que queráis. Pero el resultado estético con respecto a la ramificación que tenía es muy bueno. Y fijaos también la característica de la piel sin lesiones. ¿Cuándo tenéis que tener una señal de alarma? Imaginaos, disparo y veo una señal blanquecina que me sigue. Parad, ponéis frío ahí y empezáis en mi caso, me gusta mucho utilizar rápidamente un corticoide tópico para intentar frenar la progresión de ese proceso inflamatorio. Una cosa que aprendimos todos en la facultad, a veces no nos acordamos, que es que las quemaduras progresan. Una quemadura de 2º grado se puede convertir en una quemadura de 3er grado si no la trato. Y también una de primera se puede llegar a una de segunda si no la trato. Por tanto, es importante que la tratemos de forma precoz. Rápidamente pongamos el remedio. Fijaos en este caso a nivel facial, los tratamientos de forma diferente. Una pápula, como puede ser un punto rubí o el abdomen de una araña facial, le podemos tratar siempre de forma periférica. Mirad, hay que cerrar todos los vasos primero de alrededor. Hay que corregir al enemigo, centrar al enemigo. Después trabajaremos sobre el abdomen. ¿Cómo trabajamos sobre el abdomen? De forma directa, pero con menos energía que la que he utilizado alrededor. ¿Por qué? Porque tengo más cromóforo. A eso me refiero, nunca uséis un solo parámetro. Si usáis un solo parámetro con diferentes características, vais a provocar una ruptura, vais a provocar un daño que os puede llevar a un efecto no deseado. Mirad, por ejemplo, en estos otros, cómo vamos trabajando. ¿Por qué me puedo permitir aquí trabajar a la velocidad en la que estoy trabajando? Fijaos dónde estoy, en un área donde el calor se puede disipar de forma adecuada. Entonces, esto que parece fácil, puedo hacerlo fácil, puedo llevarlo fácil. Puedo trabajar con un 2 milímetros, con una R33, igual que aquí, pero aquí lo estoy haciendo mucho más rápido, aquí lo he hecho más lento. Básicamente es para evitar sobrecarga calórica. Entonces, el segundo mensaje que quería transmitir es la adaptación de todo lo que estamos haciendo para poder corregir de forma apropiada. Pieles delicadas, un niño pequeño, 9 años en este caso, hay que trabajarlo de forma progresiva. Fijaos qué es lo que hago inicialmente. ¿Qué ha cambiado con respecto a una piel adulta? La superficialidad y la profundidad. ¿Qué he hecho aquí? Me he ido a empezar con la duración de pulso más escasa,
para intentar ser muy conservador. Acordaos, importante, una piel que tiene una ventaja la piel joven, que es la regeneración rápida, pero tiene una desventaja, es más lábil también. Por tanto, tenemos que trabajar siempre primero con 5 milisegundos. Según vamos avanzando, podemos incrementar los milisegundos, podemos incrementar el tiempo de cocción. Mi tercer ejemplo era cómo tratamos los lagos venosos. Los lagos venosos es la única característica donde yo recomiendo usar un spot más grande a nivel facial. Acordaos siempre, no solo tratar la parte periférica, sino también la parte interna. Si la podéis identificar, y es muy fácil, el labio lo permite, podemos tensar la zona y ver dónde está el eferente de ese tipo de lesiones. Si le damos un disparo, podemos cerrarlo y al cerrarlo evitar que este fenómeno recidive. Hoy en día es completamente inapropiado el uso de otro tipo de tecnología o otro tipo de procedimiento en él. Es decir, ya no se hacen las cuñas como antes en cirugía, ya no se hace el electrobisturí ahí, ya no se debería utilizar ni siquiera, como hacen muchos compañeros dermatólogos, en la crioterapia. Debemos ser que este tipo de lesiones, la indicación príncipe es el láser vascular. Y si no lo tenemos, le recomendamos a un compañero que lo haga porque el efecto estético y funcional es muy grande. Me quedan 2 minutos, voy avanzando rápido. Por último, fijaos, este tipo de lesiones vasculares, no sé si se ve bien, los vasos periféricos a nivel periocular, sobre todo subpalpebrales, se pueden tratar de forma apropiada con láser. Fijaos el cambio en los parámetros, si hemos visto los anteriores, mirad, 40 milisegundos, y el otro ejemplo donde uso un 4 milímetros en cara. ¿Vale? ¿Por qué lo utilizamos así? Porque este tipo de lesiones son mucho más lentas en circulación, por tanto debo tratarlas de forma, primero, con unos hercios mucho más disminuidos. Os recomiendo a un hercio, así como en los más superficiales habrá que trabajar entre 1,5 y 2, y aquí es importante incrementar los milisegundos para conseguir que se cierre de forma correcta y de forma definitiva. El cuidado que hay que tener en zonas nobles, como puede ser la punta de la nariz, es exquisito. Debemos trabajar de forma apropiada. Os aconsejo que os detengáis ahí mucho en la utilización de frío, porque si no podemos tener algún tipo de efecto atrófico secundario a la utilización de láser. Los grandes accidentes a nivel facial tienen que ver con el mal uso o con el uso indiscriminado de láser de forma inapropiada en este área por 2 vías. La primera, son zonas donde siempre hay un adelgazamiento cutáneo muy importante, por tanto la visibilidad de estos vasos es una cosa ya peligrosa. La segunda, está muy cerca un área que es el cartílago alar, por ejemplo, en la zona de las alas nasales, que también está vascularizada. Por tanto, absorberían 2 áreas y eso puede provocar una necrosis de la zona. Sed cuidadosos, usad el spot más pequeño que tengáis y enfriad bien la zona. A ser posible, tenéis siempre una temperatura más o menos unos 15 grados por debajo de la temperatura normal. Si tenemos 33, 35 en esa temperatura cutánea superficial, bajadle por lo menos 15 antes de trabajar esa zona. Rápidamente, ¿cómo lo utilizamos? No se ve muy allá, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo lo veis? Sí, ahora sí. Para vasos más grandes, utilizamos ya spots más grandes, porque yo sé que es profundo. Entonces voy trabajando de forma apropiada. Mirad mi mano. Quería traeros ese mensaje. La otra mano está para algo. No sé por qué veo vídeos de profesionales que suben que no tocan al paciente. Usan el láser y ya está. No. La mano está para algo. La mano me va a ayudar a extender la piel y me va a garantizar la penetrabilidad correcta de ese láser para poder corregir el fenómeno que yo estoy buscando revertir. Por tanto, es importante que os acostumbréis a que cuanto más facilitemos la penetrabilidad, mejor resultado vamos a tener. Hay que estirar bien esa piel para poder corregir este fenómeno. Sin embargo, cuando son pequeñas también debo hacer lo mismo. Debo intentar trabajar estirando lo máximo posible. ¿Sabéis lo que pasa con el vaso? Se elonga, pero se elonga y además se superficializa más. Por tanto, yo puedo usar mejor mi láser para poder corregir ese defecto. ¿Vale? Por último, terminaré hablando. Cuando tengamos zonas muy complicadas, por ejemplo esta, que es un área donde la exposición ósea es muy dirigida, muy directa, aquí debajo solamente hay tejido óseo, debo ser cuidadoso y debo trabajar de forma con mucha cautela. 200 julios está bien, 2 milímetros está bien, los 10 milisegundos dependerá del fototipo de mi paciente.
Si el fototipo es alto, trabajad siempre con 20-30 para poder garantizar una respuesta epitelial superficial. Pero hay que trabajar también con mucho cuidado aquí porque tenemos muchos problemas por fenómenos atróficos. Igual que aquí, es un área muy delicada donde tenemos que trabajar de forma cauta para evitar cualquier tipo de complicación. Hay muchos compañeros que hacen esclerosis que aquí no se atreven, y es normal que no se atrevan, porque cualquier tipo de extravasación puede provocar algún tipo de necrosis en la zona, sobre todo a nivel perimanular. El láser no, el láser como trabaja de forma puntual no va a generar ningún tipo de conflicto, pero tenemos que saber utilizarlo bien. Muy importante porque es una zona muy dolorosa. Hay que hacerlo de forma secuencial y enfriando también mucho la piel. Igual que las mismas recomendaciones que hablamos en la nariz, en esta zona debemos ser extremadamente cautos. Por último, a nivel popliteo también debemos ser cautos y cuidadosos porque es una zona donde fácilmente se puede producir una quemadura. Tomar en cuenta que a nivel popliteo es una zona donde vamos a encontrar vasos que se van a superficializar mucho con diámetros muy grandes. Entonces tenemos que adaptarnos de forma apropiada para evitar cualquier tipo de complicación. Esto es lo más frecuente que vemos en consulta. Paciente, a lo mejor en el posparto, que empieza a tener telangiectasias finas, que las podemos controlar de forma correcta, con 2-3 sesiones. No pongo los parámetros porque son estándares, podemos corregirlo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Muy importante, pieles jóvenes responden siempre mejor. Cuando habléis de sesiones, extenderos más en personas que tienen una edad un poco más avanzada, obviamente porque su circulación probablemente estará peor. Para finalizar, este tipo de lesiones se pueden tratar en consulta, no de forma recomendable, de forma, digamos, protocolarizada, de forma habitual. Si lo queréis hacer alguna vez, tenéis que entrenaros bien para poder conseguir un buen resultado, como es este caso. Por ejemplo, paciente al año vuelve para un retoque. Muy importante tener claro, aquí hay que entrenarse bien para poder hacerlo de forma correcta. Debemos saber cómo está ese ecodoppler, tenemos que tener claro que lo va a permitir y que vamos a poder corregir de forma apropiada. Estos pacientes requieren otro tipo de cuidados, pero se puede hacer de forma percutánea. De hecho, utilizamos anestesia locorregional y a veces un poquito a nivel cutánea también, subcutánea, para poder corregir ese efecto de dolor que puede generar este tipo de lesiones. En este caso, esta paciente no quería la intervención porque ya se había intervenido 3 veces de esa pierna, ¿vale? Más casos especiales, hay que trabajarlo de forma apropiada. Y bueno, vamos a establecer un debate muy interesante sobre todo esto. Por último, una cosita también respecto al mating telangiectásico. Es muy frecuente después de cualquier tipo de intervención. Un único caso donde usamos spots grandes con duraciones de pulso pequeñas. Debemos acostumbrarnos a su manejo para poder conseguir un buen resultado. En conclusiones, para terminar, hay que individualizar los protocolos, hay que trabajar con los parámetros siempre, como decía Pedro, con sentido común, hay que utilizarlo de forma apropiada, hay que adaptarlo de forma apropiada, hay que conocer lo que estamos haciendo en cada momento cuando hacemos un disparo con un láser para evitar cualquier tipo de complicación. Y si tenemos una complicación, adelantaros rápidamente, hay que poner el tratamiento más adecuado, lo más rápido posible para poder corregir cualquier tipo de evolución negativa de lo que vamos a ver. Hay que combinar, sí, en algún caso se debe combinar, diferentes tipos de terapias nos pueden ayudar, pero si conocéis bien vuestro láser probablemente no vais a necesitar nunca pinchar. Hay muchos diferentes sistemas, todos son efectivos, podemos ayudarnos de las diferentes indicaciones nuevas que vamos aplicando y debemos siempre conocer las normativas para poder trabajar de forma correcta. Muchas gracias.